¿no? Las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué hacemos los mexicanos? ¿Qué toca hacer a los mexicanos? Esta es una de las preguntas y de las dudas razonables que quedan y que flotan en el ambiente, pero pocas veces tenemos respuestas en medio de las reacciones, en medio de las especulaciones, en medio de las actitudes catastrofistas en muchos sentidos. Así es que le solicitamos a Luis Wertmann, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México, y a Juan Iván Peña, analista político y estratega electoral, que estuvieran con nosotros esta tarde, que nos dediquen unos minutos de su tiempo para platicar sobre estas alternativas. Entonces, bienvenidos los dos, antes que otra cosa. Gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias, Héctor. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por estar con nosotros. Me gustaría comenzar contigo, Luis. Así de sencillo, ¿qué le toca hacer a México mientras Estados Unidos ha resuelto este proceso electoral? Ya tienen un presidente electo y nosotros pareciera que estamos muy preocupados por lo que pasa más allá. Debemos estar preocupados, pero ¿qué pasa con nosotros? Y lo primero, como dicen, hay que estar ocupados. Sí. Y yo lo pondría en tres cosas sencillas. Prudencia, porque lo que está pasando allá no tenemos que aquí llevarlo a catastrófico. Segundo, nos tenemos que poner a trabajar. Y tercero, ahora sí, que se entienda el mensaje, que tenemos un hartazgo y que si no nos escuchamos, cada vez el distanciamiento entre sociedad, autoridad, gobiernos, políticos, se va a ir haciendo más grande y eso te va a llevar no a vivir sorpresas, sino que mucha gente no quiere entender la realidad que se vive. Cuando hablas de que hay un hartazgo, indicaría que esto nos llevaría a elegir a cualquiera que pudiera darnos alguna alternativa, viable o no viable. Yo más bien creo que la gente es sabia o somos sabios, que nos quieren a veces hacer sentir que no. Y la información, como lo platicábamos hace un momento con Juan, la información ahí está. Y la información la conocemos todos. Depende si la quieres hacer acuso de recibo de esa información, si la quieres utilizar, si estás dispuesto a utilizarla y que tengas la voluntad y el compromiso de efectivamente hacer las cosas. Si todo va a seguir siendo o todo va a ser el darle una manita para ver qué pasa dentro de poquito, Sí. pues lo único que sí, se continúa inflando un globo que no te va a llevar a buenos resultados, o a lo mejor sí a buenos resultados, pero no a los resultados que algunos quisieran tener, ¿no? Bien. Juan, sobre esta misma línea, el aprendizaje y de lo que ahora le resta hacer a México en tu materia, ¿cuál sería? Hay que abandonar de inmediato el discurso militante contra Trump. Me parece que es claro y es evidente que la mayoría del pueblo norteamericano, al menos los electores que tenían responsabilidad objetiva y en su sistema componían mayoría, votaron y lo eligieron. Me parece que hay que ser no solo respetuosos por un principio, sino respetuosos por una necesidad. Segundo, me parece que el presidente Peña tiene una oportunidad personal. Si yo fuera él, le pedía a Luis Videgaray que asumiera la Cancillería en forma inmediata, y lo digo con seriedad, porque es un interlocutor legítimo con un hombre no solamente sumamente poderoso en el tramo político que posee, que es Trump, sino con un respaldo político que hacía mucho tiempo no se veía en Estados Unidos y que ha convocado tras de sí al bloque armado y más radicalizable que el mundo ha conocido en los últimos 100 años. El pueblo norteamericano es capaz de una lógica de beligerancia que los mexicanos estamos acostumbrados a no entender y siempre que la hemos retado hemos perdido. Yo pregunto, ¿qué caso tiene que los medios de comunicación continúen en una escalada en la que ya demostramos que aún activando constantemente todas las posiciones no logramos nada? Hay que preguntar con mucha seriedad si nuestros artistas y nuestros políticos que militaron en el bando antitrumpista lograron afectar al votante promedio norteamericano, o habrá que preguntarnos si por primera vez en nuestra historia cometimos el error de intentar intervenir, y además fallidamente, en una elección que puede tener costos muy altos si continuamos en esa tesis. Creo que no nos toca. Intervenir, hablas que personajes, artistas, legisladores hicieron, llamaron por el voto por aquí, se trasladaron a Estados Unidos, hicieron lo que pudieron, no lo lograron, ¿no? A favor de Clinton, pero en medio de todo esto, ¿qué es lo que nos resta hacer?
como ciudadanía, además de lo que comentaste? Primero, no espantarnos porque lo que pasa en Estados Unidos tiene las salidas sistémicas de aquel régimen que es mucho más maduro y consolidado que el nuestro. Segundo, asumir que el rol de oportunidad que el presidente Peña tiene le va a permitir negociar en los mecanismos tanto del Tratado de Libre Comercio como en una lógica migratoria ventajas proporcionales, porque Trump tiene la maravillosa idea de llevar a México al centro del debate y ahora tendrá que resolverlo. Y toda solución es buena porque lo que tiene postrado a México es la falta de soluciones en materia migratoria, es la falta de resoluciones en materia del TLC que también podremos llevar a la discusión. Entonces hay que preparar a nuestros negociadores, hay que tener los mejores argumentos y hay que entender que si se ve como oportunidad podremos avanzar. Bien. Y sobre todo desescalar el conflicto porque no nos toca estar calificando a quien ya fue electo por la evidente mayoría y ya fue reconocido por las instituciones norteamericanas. Claro. Luis, cuando mencionas que lo que nos toca como ciudadanía mexicana es ponernos a trabajar, me gustaría que fueras más concreto, que es decir, que te levantes temprano, que sean más productivos, que los grandes capitales se mantengan en calma. Lo primero es la participación. Que tomemos mucho más posesión de lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Segundo es la denuncia. O sea, la denuncia es la herramienta de la sociedad en todos los sentidos, desde para tener mejor seguridad hasta para quitar corrupción e impunidad. Sí. Lo tercero es el entender también, como lo estamos diciendo, lo que pasa allá, por más que nosotros aquí hagamos alboroto, esta es nuestra burbuja, no es la burbuja de ellos. Sí. Y pareciera que aquí estamos dictando lo que se tiene que hacer allá, cuando allá ni siquiera nos escuchan, es más, ni estamos en la sintonía de ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué es a lo que dices trabajar? Porque lo que tenemos es que enfocarnos es, oye, a ver, ahorita en el corto plazo, ¿es correcto que suban los intereses? A lo mejor, yo diría, cuidado, no vayamos a empezar a generarnos una recesión por empezar a precipitarnos en hacer cosas. Oye, este deslizamiento, devaluación, que creo que es lo que hay que llamar, porque pues así esa es la otra cosa, decir fuera máscaras y digamos lo que es, también nos va a empezar a afectar. Y entonces, esto que estamos hablando del el cuento de Pedrito y el Lobo en Estados Unidos, pues va a resultar que sí se va a venir, pero a nuestro patio. Claro, si no hacemos lo que nos toca. Entonces, por eso es esa parte de prudencia de trabajar. Y de trabajar, tanto en el sentido físico como en el sentido intelectual, con todos los valores que tenemos, con todos los potenciales que hay. Sí. Y también nuestro círculo rojo también debe de hacer una muy buena reflexión. Sí. En aceptar, te equivocaste, no es lo que a ti te hubiera gustado o lo que nos hubiera gustado. Pero ya, nos equivocamos, vámonos para adelante. Sí. No nos quedemos todavía justificando por qué nos sucedió lo que nosotros dijimos que iba a suceder. Sí, porque pareciera que nos estamos, desde que ocurrió este proceso y que nos dimos cuenta de los resultados, nos estamos distrayendo, además de lamentarse, de que quién va a construir el muro, qué va a pasar con el muro, qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio. Platicando con gente de Estados Unidos, y ustedes seguramente lo han visto, es, ¿de verdad creen los mexicanos que eso va a ocurrir? Y la respuesta es sí, hay una parte importante de la sociedad mexicana que sí cree que eso va a ocurrir. Yo creo que va a haber un muro de legalidad, por decirlo menos. Creo que va a haber una reforma migratoria en la que el programa Bracero podrá reactivarse y mucha de la población que vive en Estados Unidos quiere regresar a México. Nosotros sí anticipamos el triunfo de Trump, lo hicimos en base a esta metodología de Philip Tetlock de los superpronosticadores y teníamos todos los indicadores cualitativos para decir lo que iba a pasar y lo dijimos. Entonces creo que hay que cambiar nuestra visión prospectiva porque en esta misma línea la traslación al fenómeno electoral a México es rápida. Lo que pasó en la lógica antisistema posiciona a López Obrador en la antesala del poder, golpea a otras figuras que se acercaron a Hillary Clinton, pero le da márgenes al presidente Peña, quien lució como figura de Estado cuando con todos los costos trajo a Trump en una posición de ventaja psicológica. Entonces me parece que la coyuntura en México no está agotada. Luis lo dice con mucha claridad, además desde una posición muy legítima. Yo lo hago desde una perspectiva de análisis electoral, pero la coincidencia es simple.
no solamente hay que ponernos a trabajar en el abstracto, sino hay que aprender esta lección porque estamos a las puertas de una elección en México con indicadores mucho más complicados de radicalización social que los que hay en Estados Unidos. El extremo de la crisis norteamericana ni siquiera se parece a lo que puede pasar en México si no entendemos que hay que hacer serios virajes en la lógica de la óptica de la clase política y del círculo rojo, y lo digo con respeto, me refiero también a los medios de comunicación que han mantenido una postura de desinformación y han posicionado cosas que ahora la gente cree. Pues ¿cómo te extrañas que lo creas y hasta en los programas de la barra familiar traen una militancia activa contra Trump? Pues si lo han instalado en el referente colectivo. Así es. Bueno, de eso se trata también esta mesa, ¿verdad? Muy bien, pues se nos termina el tiempo, pero seguiremos platicando de este tema. Mucha voluntad, mucho compromiso, visión y liderazgo. Compromiso, visión, liderazgo. Y compromiso y voluntad. Y voluntad. Pero eso no solamente es para los gobernantes, nos toca a todos. Pero hay algunos que tienen muchísimo más poder que otros, que si ejercen esas 4 cosas, claro, sí pueden generar los cambios.